Estamos en Tabga, el sitio donde, según la tradición, tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces. En esta iglesia austera, llevada por los benedictinos, hay, como os habrán explicado, unos mosaicos antiquísimos que indican precisamente que la tradición desde muy antiguo consideró este un lugar sagrado ligado a ese extraordinario milagro. Jesús tuvo a lo largo de su vida, tanto su infancia como la vida oculta en Nazaret y después la vida pública y el final de la muerte y de la resurrección, tuvo a lo largo de su vida una serie de momentos o de tiempos esenciales. En uno que es la primera parte de infancia, él siempre fue el protagonista, pero no lo fue porque hacía lo que su mamá y su papá, San José y la Santísima Virgen, le decían que tenía que hacer. Pero hay después ya otro momento en que él empieza su vida pública. Cuando él empieza su vida pública, la empieza, como sabemos, en el bautismo, en el Jordán, bautizado por San Juan Bautista. Cuando él empieza su vida pública, va a empezar también una etapa complicada que va a terminar con la muerte y la resurrección. Empieza su vida pública y empieza a complicarse la vida. Incluso pareciera que no tiene ganas de empezarla, que está muy a gusto con su madre, lo cual no creo que nadie se lo pueda reprochar, porque vivir con la Virgen María era ya vivir en el cielo, y él era el cielo porque él era Dios. Pero era natural no querer salir de casa. Cuando en Caná él le dice a la mamá que no tienen vino, él contesta y le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Y sin embargo, él hace caso a su mamá, sabiendo que desde ese momento, más incluso que desde el bautismo, va a empezar la vida pública con el primer milagro. Esa etapa de la vida pública, aunque tiene lugar en distintos escenarios, por ejemplo, tiene lugar también en Jerusalén, en Betania, incluso llega a Tiro y Sidón, pero tiene como escenario principal Galilea, es donde nos encontramos en este momento. Ahí hay, digamos, tres puntos que son esenciales en la vida pública de Jesús. Por un lado, importantísimo, los milagros. Por otro lado, importantísimo, el mensaje. Estos dos puntos muy importantes. Pero hay un tercer punto esencial en la vida pública: la creación de la estructura de la Iglesia. La creación de la estructura que se va a dar con la elección de los apóstoles y después con la selección de uno de los apóstoles, San Pedro, como el primado, como su sucesor. Repito, aunque la vida pública de Jesús no se ciñe a Galilea, pero sin embargo aquí es donde va a empezar. ¿Dónde fue exactamente el sitio del bautismo del Señor? Seguramente fue más abajo de la Galilea, pero en todo caso aquí en Galilea va a empezar. Milagro de Caná, Nazaret está en Galilea, Cafarnaúm, que fue su ciudad de alguna manera, o su pueblo, aunque él no había nacido allí, pero fue donde él desarrolló buena parte de su mensaje, de su actividad. Todo eso está en Galilea. Es decir, Galilea es el lugar principal de su vida pública. Repito, en toda la vida pública gira en torno a estos tres conceptos: milagros, mensaje y creación de la estructura de la Iglesia. Intentando entrar en el alma de Jesús con este esfuerzo, que es una osadía inmensa y que seguramente no quisiera ofender al Señor y blasfemar, pero tengo la impresión de que puedo ofenderle y no quiero desde luego hacerlo, ¿no? Pero intentando entrar en su corazón, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, aunque en la vida pública ella, haremos la meditación si podemos en Caná, donde María sí tiene una importancia, pero en la vida pública, como sabéis, María tiene una importancia secundaria porque se retira. No porque Jesús la retire, sino porque ella se retira para darle todo el protagonismo al Hijo. Intentando entrar en el corazón de Jesús, vemos en primer lugar los milagros. Aquí, Tabga,
milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tiene lugar el que posiblemente es el milagro más sonado, más famoso, más importante, porque se beneficiaron muchos miles de personas. El Evangelio dice que había al menos 5.000 hombres. Es decir, ese milagro fue un milagro muy popular. Otros milagros beneficiaban a una persona, a un pequeño grupo, los 10 leprosos, ¿no?, a un paralítico. Bueno, pero este milagro fue un milagro con muchísima gente, conocido por muchísima gente, y que de hecho le generó una ola de popularidad extraordinaria que llevó al punto de que le buscaban para proclamarle rey. Bueno, ¿por qué hace Jesús los milagros? Hacer milagros por parte de Cristo es, en primer lugar, lo más importante, una expresión de su compasión. Con mucha frecuencia el Evangelio dice que Jesús se compadeció de ellos, se compadece de la mamá que ha muerto su hijo único, se compadece del leproso, se compadece del ciego, se compadece de, en este caso, los que estaban siguiéndole y en un descampado no tenían para comer. Vale. Por tanto, el milagro es, en primer lugar, un acto de compasión de Jesús. El Dios de la misericordia, que se ha hecho hombre por compasión, por amor al hombre, y este sentimiento de la compasión indica un matiz muy importante en el tipo de amor de Dios, es un amor de compasión, es decir, me dan pena estas personas, sufro al verles sufrir, no soy indiferente ante su sufrimiento. Creo que este es el primer sentimiento del corazón de Jesús, la compasión. Compasión al ver esta persona que está paralítica, esta mujer que ha muerto su hijo, este amigo Lázaro que ha muerto. De hecho, con Lázaro, como sabemos, el propio Jesús lloró cuando llegó ante su sepulcro, o en este caso, Tabga, muchísima gente que no tiene para comer. Jesús se compadece. Jesús se compadece de nosotros, Jesús se compadece de ti. No es indiferente ante tu dolor. No estás ante un Dios de mármol, como os decía, que ni se despeina. Es un Dios hecho hombre, es un Dios de carne y hueso, es el Sagrado Corazón de Jesús. Es un corazón de carne que está en un cuerpo de carne, verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Compasión, primera característica de la explicación de los milagros. Pero hacer milagros era muy arriesgado para Jesús, muy arriesgado. Y de hecho, en la historia de la vida pública de Jesús hay un inicio, referido al tema de los milagros, hay un inicio, hay una cúspide, como si estuviéramos subiendo una montaña, y hay un descenso. A partir de este momento, del gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se va a producir un descenso rápido en el número de milagros. Habría que decir que este momento es el momento de mayor popularidad de Cristo, pero que también el Señor, que sabe por qué es Dios todo lo que iba a pasar, se da cuenta de que después de esto tiene que reducir el número de milagros si no quiere que se le escape de las manos. Porque el milagro, además de ser un acto de compasión del Sagrado Corazón de Jesús, el milagro también tenía otro objetivo, que Jesús busca. Se utiliza el término milagro en el lenguaje popular, pero en el Evangelio se suele usar el término signo o símbolo, signo, los signos que hizo Jesús. El milagro era un signo, era un hecho histórico. Hay una corriente desde hace mucho tiempo, empezó en la Iglesia protestante y ha contaminado a buena parte de la Iglesia católica, que niega la existencia de milagros simplemente porque han perdido la fe en el poder de Dios, han perdido la fe simplemente en Dios. Los milagros existieron y existen. Y seguramente más de uno de nosotros, aunque no se pueda demostrar, sabe que le han ocurrido milagros en su vida. En cualquier caso, el milagro es un signo del poder de Dios. Dios
El Todopoderoso te ama. Y Dios, no sé por qué, y no podemos saber por qué, hay momentos en los cuales hace un milagro, es decir, te ayuda interviniendo en el orden natural de las cosas, una curación de un cáncer, por ejemplo, y hay otros momentos en que no lo hace. Jesús tampoco curó a todos los leprosos que había en Israel y en el mundo, tampoco curó a todos los paralíticos y tampoco dio de comer a todos los hambrientos. Pero sí que hubo momentos en que lo hizo, porque ese milagro, además de ser un acto de la compasión del corazón de Jesús, tenía como objetivo certificar el mensaje. He dicho, 3 cosas fundamentales en la vida pública: milagros, mensaje, creación de la estructura de la Iglesia. El milagro certificaba el mensaje, mejor dicho, el milagro certificaba al mensajero. Lo que va a decir el mensajero, Jesús, es verdad. ¿Y por qué sabemos que lo que dice el mensajero es verdad? Porque Dios certifica, pone su sello, su certificado de autenticidad en lo que está enseñando esa persona, y lo va a hacer a través del milagro. Milagro, por lo tanto, acto de compasión del Sagrado Corazón, y milagro, certificado de autenticidad de aquello que Jesús está enseñando. Lo que Jesús va a enseñar, la doctrina, es, en muchísimas cosas, una continuación del Antiguo Testamento. Asume el Antiguo Testamento en muchísimas cosas, y en otras es una modificación o una purificación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ley del talión. El ojo por ojo, diente por diente, se transforma en ama a tu enemigo. Es una purificación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el tema del divorcio. En el Antiguo Testamento estaba permitido, como el propio Evangelio afirma y como sabemos por la historia, mientras que Jesucristo va a rechazar esto, va a decir: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Por lo tanto, milagro sirve de autentificación de aquel mensaje que Jesús está diciendo, que es un mensaje, insisto, en algunos puntos revolucionario. Sin el milagro, aquellos que le estaban escuchando, pues podían incluso considerar a Cristo como un blasfemo. Ante los milagros, al menos se interrogan, al menos se plantean y dicen, y viene expresado así en el Nuevo Testamento, dicen: nadie hace las obras que este hombre hace. Si Dios no estuviera con él, no podría hacer estas obras. Es decir, no podría hacer estas obras y no podría hacer y dar estas enseñanzas. Segundo aspecto del milagro. ¿Dónde está el riesgo del milagro? El riesgo del milagro me parece evidente. El riesgo del milagro está en que la gente le sigue por el milagro. Ya no le sigue por el mensaje. El milagro es compasión del Sagrado Corazón, compasión, certificado de autenticidad del mensaje, está al servicio del mensaje, al servicio de la persona concreta que va a recibir el milagro, sea un pedazo de pan y de pescado aquí en Tabga o sea una curación extraordinaria, al servicio de la autenticidad del mensaje. Pero hay un momento en el cual el milagro se puede volver en contra del mensaje, en el sentido de que a mí el mensaje no me interesa, a mí lo que me interesa es el milagro. En español decimos, con una expresión un poco brusca y vulgar: dame pan y dime tonto. Es decir, tú a mí dame lo que yo te estoy pidiendo y me da igual después lo que digas. A mí no me interesa tu enseñanza, sino que me cures el reuma o que me cures este problema, esta enfermedad que tengo. Dame pan y dime tonto. En ese momento el milagro se convierte en algo contrario, que perjudica el mensaje, porque ya la gente no le sigue por el mensaje, no le importa el mensaje, con lo cual el milagro deja de estar al servicio del mensaje. Y ese es el momento en el cual Jesús empieza a dejar de hacer milagros, porque se ha dado cuenta de aquello que ya sabía, porque era Dios y porque sabe todo, porque es Dios, pero
sabía también que tenía que llegar el momento en que el milagro empezara a reducirse para que no se comiera al mensaje, para que no entorpeciera el mensaje, aunque precisamente porque se reducen los milagros va a dejar la gente de interesarse por él, pero los que se interesan por el mensaje. Cuando después de la gran crisis, al hablar Jesús de la Eucaristía, no al instituir, sino al hablar, cuando él dice: el que no come mi carne no tiene vida en mí, mi carne es verdadera comida, y entonces muchos dicen: este modo de hablar es intolerable, es decir, está hablando de canibalismo, ¿no? Bueno, entonces se le van muchísimos de los discípulos y Jesús se vuelve hacia los apóstoles y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Es el Sagrado Corazón de Jesús. Ha llegado a este momento en el cual Él ha ido reduciendo los milagros, ha llegado al culmen del mensaje, la Eucaristía. El mensaje, por supuesto que no ha terminado, pero el culmen del mensaje va a ser la Eucaristía, aunque el mensaje supremo será hecho con obras, la muerte y la resurrección. Al culmen del mensaje, la Eucaristía, se ha producido ya la gran crisis y ese corazón de Jesús pregunta a sus más íntimos: ¿y ahora qué vais a hacer? ¿Ahora qué vais a hacer? Ya no hay milagros. ¿Qué vais a hacer? La respuesta la da Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Y dice: si solo tú tienes palabras de vida eterna. No dice, Pedro no dice, solo tú tienes la capacidad de hacer milagros, porque eso es lo que hubieran dicho los otros. Si solo tú puedes curar las enfermedades, si solo tú puedes multiplicar los panes, ¿a dónde vamos a ir? Pedro ha entendido que lo primero es el mensaje, y ese es el que se queda con Jesús. El que se acerca a Jesús no por el interés, sino por el propio Jesús, que es la palabra de vida, que es la luz del mundo. Por supuesto que el que se acerca a Jesús por el mensaje, se acerca a Jesús también por el mensajero. Tú, le dice Pedro, tú eres el que tienes palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, te acercas por el mensaje y por el mensajero. Y ya el milagro, que sigue siendo importante, ha quedado en un segundo lugar. Bueno, con esto podemos entender algo más el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es el que te dice: te quiero, pero por favor, no me quieras tú a mí solo por hacer negocio conmigo. Yo te quiero. Mi compasión hacia ti me ha llevado a hacerme hombre. Mi compasión hacia ti me ha llevado a la cruz. Mi compasión hacia ti me ha llevado a la resurrección, porque también la resurrección es un acto de compasión. Mi compasión hacia ti me lleva a ayudarte en tantos momentos de tu vida. Mi compasión hacia ti me lleva a decirte: ven a mí tú que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Yo te quiero, pero yo te espero de ti que no me sigas solo por ver qué negocio puedes hacer conmigo. Esto es el secreto del cristianismo, una relación con Dios donde el interés, que es legítimo y que debemos tenerlo porque es legítimo, también Jesús dijo: pedid y se os dará, pero el interés queda en un segundo lugar. Nosotros, ante el corazón compasivo de Cristo, le decimos como Pedro: ¿a dónde iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú me enseñas el camino, la verdad y la vida. Solo tú, Señor, solo tú, además, me ha querido y me quiere como nadie puede quererme, dando la vida por mí. Hacemos un momento ahora de oración en silencio.